Es una tarde templada en París, Francia, y el sonido de relojes haciendo tic-tac llena una modesta iglesia ubicada en una calle poco concurrida. Desde afuera, parece una iglesia cristiana común y corriente, pero por dentro es muy diferente. Hay engranajes y ruedas dentadas en las paredes donde normalmente habría vitrales, y el altar se parece al mecanismo interno de un enorme reloj. El sonido del tic-tac no proviene de ningún reloj, sino de la propia congregación. Esta es una ceremonia para los miembros de la ortodoxia de los engranajes, una rama de los mecanicistas, o la iglesia del Dios roto. La congregación es pequeña, un poco menos de una docena de asistentes, pero son devotos en su fe. Un silencio solemne cae sobre la sala mientras el patriarca se pone de pie frente a ellos, sosteniendo una botella de aceite sagrado. Él llama a cada miembro de la congregación al altar, donde los unge con el aceite en la parte de su modificación mecánica que sea más accesible. Algunos tienen engranajes visibles, otros extremidades hechas de latón. Un hombre tiene un reloj en medio de la frente, como un tercer ojo. Después de que todos han sido ungidos, regresan a sus asientos e inclinan la cabeza en solemne oración. Tic, tic, tic. El sonido es rítmico y constante, como si todos compartieran un solo corazón latiendo al unísono. El sonido llena la habitación, tan constante como siempre lo ha sido. Pero entonces, el ritmo cambia de repente, por primera vez. El tic-tac ahora suena más rápido, menos como un reloj familiar y más como una bomba lista para explotar. Hace tic-tac más rápido, más rápido, más rápido. El sonido de metal rechinando llena la habitación, interrumpiendo cualquier paz que quedaba. El patriarca grita de dolor, sujetándose el pecho. Sus ojos se abren de par en par y de repente su pecho explota, fragmentos de metal vuelan en todas direcciones. Uno por uno, el resto de la congregación corre la misma suerte, sus cuerpos aumentados fallándoles en una exhibición impactante. Las piernas de metal se fusionan, los engranajes rechinan, chispean y explotan. El rifle injertado en el brazo de un hombre comienza a disparar al azar. Un corazón con motor de combustión interna falla y una mujer se desploma en el suelo. Mientras tanto, la explosión inicial ha incendiado las viejas vigas de madera del edificio. Todo se está incendiando. Para cuando las autoridades llegan al lugar, ya se han causado daños por más de 50.000 euros al edificio, y toda la congregación está muerta. No pasa mucho tiempo para que la Fundación SCP se involucre o para que sospechen que hubo juego sucio. La ortodoxia mecánica es relativamente pacífica y nunca antes se había visto involucrada en un incidente como este. No, alguien planeó esto y lo ejecutó meticulosamente. La pregunta es ¿cómo y por qué? Después del incidente de 2011 en la iglesia de la ortodoxia mecánica, empezaron a surgir otros casos de esta misteriosa enfermedad. La fundación pudo llevarse varios cuerpos para autopsia, aunque los medios por los cuales lograron esto me son desconocidos. Determinaron que la falla en los cuerpos y las mejoras de las víctimas fue causada por una infestación parasitaria. De alguna manera, todos habían recibido el mismo material contaminado. Pero ¿cuál era la relación entre estos parásitos y la falla tecnológica a una escala masiva y mortal? Las pistas eran escasas y había poco que orientara a la fundación hacia un motivo o un medio, mientras se reportaban decenas de muertes. Sin mucho más en qué basarse, la fundación clasificó a los parásitos como SCP-3859. Fuera cual fuera su naturaleza exacta, no se parecían a nada que alguien hubiera visto antes. Eso era seguro, aunque nada más lo fuera. Pudieron entrevistar a una víctima después de que todos los infectados anteriores murieran en el lugar. Tras uno de los ataques en Lyon, un maxwellista fue mantenido con vida el tiempo suficiente para que la fundación realizara una entrevista. Pudo comunicarse por escrito, pero el estado de su infestación por SCP-3859 le impedía hablar, ya que interfería con el funcionamiento de sus procesadores vocales. En lugar de transmitir lo que quería decir, reproducían un mensaje en francés en bucle continuo que se traducía como: no eres más que una máquina impulsada por la ignorancia. Renuncia a tu superstición, a tu dios de metal, a tu fe ciega que te ha hecho sufrir. Hemos creado el antivirus para tu plaga tecnológica, el cortafuegos para limpiar Europa de tu influencia. No eres más que un error en la historia y te eliminaremos. Viva la racionalidad, viva el ateísmo. El mensaje siguió reproduciéndose hasta que la glándula pineal artificial del sujeto fue destruida, matándolo. Después de este incidente, la pista se perdió durante aproximadamente un año.
Aparecieron más casos, pero no aportaron información. Luego, un desarrollo sorprendente lo cambió todo, derribando la primera carta que haría caer toda la estructura. A finales de 2015, el parasitólogo francés Frédéric Lacroix fue ingresado al hospital después de que su marcapasos fallara. Mientras lo examinaban, encontraron parásitos inusuales en su organismo. De alguna manera, estos parásitos se habían comido la mayor parte de su marcapasos, y este falló después de 3 días de cuidados intensivos. Pero había algo que diferenciaba a Lacroix de otras víctimas del parásito que la fundación empezaba a llamar SCP-3859. Él era un ateo convencido. De hecho, estaba tan en contra de la religión organizada que anteriormente había sido arrestado después de pelearse con un sacerdote en su ciudad natal de Orleans. Entonces, ¿qué fue?, se preguntaba la fundación, lo que lo hacía la excepción a la regla. ¿Por qué los parásitos lo eligieron a él como su primer objetivo no creyente? Seguramente no podía ser una coincidencia que su campo de investigación fuera la parasitología. Decidieron enviar un equipo para investigar más a fondo. La agente Catherine Dubois lideró una fuerza operativa móvil que operaba bajo la coartada de que eran policías nacionales investigando la muerte de Lacroix. Fueron a la casa de Lacroix intentando descubrir cualquier pista que pudiera indicar su conexión con el SCP-3859. Después de que la viuda de Lacroix les concedió acceso a la casa, comenzaron una búsqueda exhaustiva. En su dormitorio encontraron un libro grande titulado La Santa Biblia, con comentarios de C.I. Schofield y una guía para el estudio bíblico. Esto les pareció extraño, dado su inclinación atea, y uno de los oficiales lo tomó. Estaba parcialmente hueco y sonaba cuando lo agitaban. Abrieron el libro y vaciaron su contenido sobre el escritorio. Esto resultaría ser un error, ya que el escritorio inmediatamente se incendió. Tenía una trampa. Por suerte, la fuerza de tarea actuó rápidamente y pudo salvar la mayoría de los documentos que estaban dentro antes de que el fuego los consumiera. También apagaron el fuego sin alertar a la viuda Lacroix. Pero cuando la fuerza de tarea llegó a la puerta, encontraron a más oficiales esperando ahí. Estos desconocidos también afirmaron ser de la Policía Nacional, pero la fuerza de tarea percibió que algo no cuadraba y no era la viuda Lacroix preparando bouillabaisse. No había manera de que estos oficiales fueran de la Policía Nacional. Llevaban pistolas Ruger cuando la Policía Nacional era conocida por portar Sig Pros. No, estos no eran policías. La fuerza de tarea tenía que salir de ahí, y rápido. Salieron corriendo por la parte trasera de la casa y requisaron un vehículo de un civil, digamos, algo dispuesto. Mientras se alejaban, las balas rebotaban en la carrocería del auto. Los oficiales enemigos iban en persecución y teletransportaron su auto frente al grupo de trabajo en un intento de bloquearles el paso. Con la ayuda de la Fuerza de Tarea Móvil Omega 5, los joyeros, el grupo de trabajo, logró evadir a esta fuerza enemiga. También pudieron vincular las armas y la tecnología con un grupo de interés ya existente. Parecían estar afiliados a Rubus o recuperación, uso, belicosidad e inhibición de singularidades. Un análisis más profundo reveló la verdadera lealtad de Lacroix. Era miembro de Saphir, una organización atea militante dedicada a eliminar organizaciones religiosas en todo el mundo. Esta era la rama francesa, la rama inglesa se conoce como Sapphire. Uno de los documentos recuperados de la casa de Lacroix reveló esta lealtad, titulado Un breve manifiesto contra la superstición mecanita y cómo derrocarla. Describieron a los seguidores de la fe mecanita como personas que parecen humanas, pero cuyos corazones laten al ritmo de la maquinaria. Su respiración es el zumbido de un ventilador de computadora, y sus músculos se hinchan con fibras de carbono, como las que solo podemos esperar desarrollar. Algunos de ellos incluso llegan al extremo de reemplazar sus glándulas pineales, un órgano que a menudo se asocia con el mundo supersticioso. El manifiesto lamentaba la incapacidad de los panfletos de Saphir para desprogramar a los mecanitas, personas tan devotas a su fe, que cambiarían sus cuerpos de manera permanente. Pero esta fe, en palabras del manifiesto, sería la causa de su perdición. Aquí es donde entra el desarrollo del SCP-3859. En octubre de 2010, un mecanita fue encontrado y desensamblado por agentes de Rubus. No pude determinar si estaba vivo o no durante este proceso. En el cuerpo de este mecanita, los agentes de Rubus encontraron un virus de interfaz orgánica o un virus creado a partir de nanotecnología. En resumen, un bio es como un virus informático hecho material, convertido en algo que puede infectar el cuerpo humano. Este virus fue diseñado para responder a una fuerte fe mecanita y para evitar que las partes orgánicas del cuerpo de una persona rechacen sus nuevas modificaciones inorgánicas. Pero la programación puede reescribirse, y Saphir estaba decidido a encontrar una manera de revertir el propósito de este bio y hacer que rechace estos componentes inorgánicos. Sin embargo, se toparon con un problema. El virus no interactuaría directamente con el cuerpo humano.
Fue diseñado específicamente para el mecanita en el que se encontró y no funcionaba en otros sujetos humanos. Pero entonces, el Dr. Lacroix descubrió una solución ingeniosa. El mecanita muerto no solo estaba lleno de aumentos tecnológicos, también estaba infestado de anquilostomas que habían sido infectados con el bio. Él tomó estos anquilostomas y creó una nueva especie llamada Ancylostoma nedlodi, nombrada en honor a los luditas que destruían la tecnología considerada maligna. El manifiesto cerró con un objetivo. Para finales de 2015, esperamos eliminar cualquier influencia mecanita en el continente. Así que el Dr. Lacroix creó el SCP-3859, pero también terminó en una cama de hospital, muriendo como resultado de su creación. Mientras se resolvía un misterio, otro se revelaba. ¿Qué salió mal? La trama solo se complicó más cuando más agentes de Saphir murieron tras la muerte de Lacroix. En total, 6 perecieron por una infestación de SCP-3859. Cada uno murió cuando sus empastes dentales de metal explotaron, causando hemorragias cerebrales fatales. Sabemos el impacto devastador que ha tenido, algunos lo saben demasiado bien, pero ¿qué es exactamente SCP-3859? La Fundación pudo determinar un poco sobre su naturaleza. Es un parásito microscópico que ha sido infectado con un OIV. Este OIV en particular da lugar a modificaciones nanotecnológicas en el parásito. Pertenece al mismo género que el anquilostoma del Viejo Mundo, pero es hermafrodita en lugar de diateca, lo que la diferencia de la mayoría de los anquilostomas. Además, estudios más detallados han revelado que parece haber sido hibridado con ADN de tardígrado en algún momento de las 200 generaciones anteriores. La función de SCP-3859 en el cuerpo humano es infestar a los huéspedes con componentes artificiales añadidos a su fisiología y destruirlos. De nuevo, esto es notablemente diferente de los anquilostomas comunes, que normalmente no se comportan de manera agresiva ni abandonan los tractos digestivos de sus huéspedes. Esto sugeriría que los componentes tecnológicos de SCP-3859 están provocando que actúen en contra de su naturaleza. Los objetivos de Saphir al crear este parásito aumentado son claros, pero lo que aún no está claro es lo que sucedió después. ¿Por qué la creación de Lacroix se volvió contra él? ¿Qué sucedió? Bueno, cuando comencé a investigar sobre el SCP-3859, parecía que nunca lo sabríamos con certeza. Pero luego, Saphir publicó una declaración, junto con algunos archivos que antes eran clasificados. Guardaré esos para después. Primero, su declaración, emitida en diciembre de 2015 para todos los agentes de Saphir. Con efecto inmediato, todos los anquilostomas Lacroix en posesión de Saphir deben ser destruidos y el programa debe ser descontinuado. Están actuando indiscriminadamente, afectando tanto a ateos como a supersticiosos por igual. 20 han muerto por infestación, incluyendo a Lacroix. Lacroix era un traidor y un mecanicista. Se le ha despojado de su rango y su nombre será borrado de nuestra historia. La declaración es intrigante e incluye algunas afirmaciones audaces. La Fundación no pudo encontrar ninguna información que vinculara a Lacroix con el mecanicismo, ni nada que lo indicara como algún tipo de agente doble. Por lo tanto, me emocioné cuando un exagente de Rubus pudo ayudar a la Fundación a descifrar las entradas originales del diario de Lacroix, ansioso por ver qué luz podrían arrojar sobre todo el asunto. Nada pudo prepararme para lo que aprendí. Las afirmaciones de Saphir sobre Lacroix estaban equivocadas, y la verdad era mucho más extraña de lo que cualquiera podría haber anticipado, incluso la Fundación SCP. En sus escritos, el Dr. Lacroix se refería a los parásitos como sus hijos, un impulso que, aunque inquietante, puedo comprender. Es algo solitario estar encerrado con la sola compañía de la propia investigación. Sin embargo, siento mucha menos simpatía por sus objetivos con esa investigación. Utilizando la investigación sobre la proteína crucifijo, una proteína que supuestamente se encuentra en los cerebros de las personas profundamente religiosas, modificó las anquilostomas. Cada vez que detectaban la presencia de este compuesto, los parásitos se volvían agresivos y altamente destructivos. Buscaban cualquier cosa antinatural añadida al cuerpo humano y la destrozaban con entusiasmo. Como sujeto de prueba, eligió a la congregación de una iglesia, entre los cuales se sabía que uno tenía un marcapasos. Un amigo de Lacroix, que se ocultaba a simple vista entre el clero, adulteró el vino de la comunión con parásitos el día de San Valentín. El experimento fue un éxito, al menos desde la perspectiva de Lacroix. Un pobre feligrés cayó muerto de un infarto ese día de San Valentín, o al menos, por un marcapasos sobrecargado. El siguiente experimento documentado fue el fatídico día del servicio ortodoxo de Cogwork en París, el día en que la Fundación descubrió por primera vez la existencia de SCP-3859. Lacroix introdujo a sus hijos en el aceite sagrado y no hubo sobrevivientes.
El 12 de octubre de 2012, el Dr. Lacroix recibió noticias desde Nueva Escocia de que uno de sus colegas de Saphir había muerto. La causa de la muerte, sus dientes explotaron y había señales de que los anquilostomas habían entrado en su sistema. Había sido colocado ahí como asistente de un cardenal mientras informaba en secreto a Saphir. Lacroix teorizó que él había empezado a desarrollar un sentido de fe y que, por lo tanto, su muerte fue culpa suya. Para el 17 de junio del mismo año, ya no quedaban mecanistas en el centro de Francia. Claro, algunos creyentes marginales seguían dispersos por París, pero la mayoría de las sectas que antes tenían una fuerte presencia ahí o huyeron del país o simplemente perecieron. El Dr. Lacroix se consideraba victorioso, pero los cuerpos aún no terminaban de acumularse. Para el 4 de mayo de 2014, 10 personas que trabajaron junto al Dr. Lacroix en el proyecto estaban muertas. Las autopsias revelaron que todos tenían los anquilostomas en su organismo y que todos habían estado recientemente en contacto con mecanitas. El Dr. Lacroix teorizó que estos colegas habían sido hackeados y que la tecnología recuperada en sus cuerpos había sido intervenida por influencias de mecanitas que los dejaron vulnerables a los efectos de los parásitos. Una actualización de software lo solucionaría, al menos, eso es lo que él pensaba. Un análisis del software no mostró ningún cambio en absoluto. Extraño, tal vez una explicación surgiría con un examen más minucioso. El 7 de marzo de 2015, el Dr. Lacroix comenzó a sentirse mal, experimentó temblores, sudoración, fiebre y vómitos persistentes. La contención de su proyecto había fallado y había anquilostomas en su organismo. Pero no hay de qué preocuparse, estos anquilostomas no harían mucho sin la presencia de la proteína del crucifijo. Tomó algunos de los antiparasitarios que tenían en el laboratorio y esperó a que sus síntomas disminuyeran. Pero el 15 de marzo todavía se sentía mal. Fue entonces cuando se dio cuenta de un grave error que había cometido. Al cambiar la fisiología de los gusanos y hacerlos hermafroditas, pudieron reproducirse más rápido de lo que el medicamento podía matarlos. Se internó en el hospital para recibir un tratamiento más exhaustivo. Después de 5 días, la infección había sido tratada eficazmente y estaba listo para recuperarse y volver al trabajo. Pero de nuevo, la situación era mucho peor de lo que creía. El 23 de marzo, el Dr. Lacroix estaba trabajando en su escritorio cuando de repente se desplomó al suelo. Su corazón se estaba deteniendo, saltándose latidos por momentos. Era su marcapasos, se dio cuenta. Su batería se estaba agotando. Tendría que ir al hospital lo antes posible para que lo repararan. Pero antes de hacerlo, decidió hacerse algunas pruebas a sí mismo. Tomó una muestra de su sangre y la analizó. Lo que vio debería haber sido imposible, pero ahí estaban, proteínas crucifijo en su sangre, la sangre de un incrédulo empedernido, los gusanos estaban dando un festín. De alguna manera, había sido envenenado con fe extrema, no había vuelta atrás, iba a morir a manos de su propia creación. Se internó en el hospital y sus médicos le informaron que no había nada malo en su sangre, excepto por los parásitos presentes en ella. Por otro lado, su marcapasos estaba gravemente dañado. Sus cables habían sido cortados. El Dr. Lacroix sabía que los anquilostomas eran los culpables y que le quedaba, como mucho, una semana de vida. Pero ¿cómo habían llegado las proteínas de crucifijo a su sangre? ¿Alguien le habría inyectado de alguna manera una muestra contaminada? Pero no. Por más que quisiera creer eso, sabía que era otra cosa. Había examinado otras muestras de sangre que guardaba en el laboratorio para transfusiones de emergencia, muestras de docenas de sus colegas. Cada una de ellas contenía la proteína de crucifijo, y era de origen natural. No había evidencia de manipulación. Solo quedaba una explicación. Su última anotación la citaré textualmente, y dejaré que sus palabras finales hablen por sí mismas. El doctor dice que no hay nada malo con mi sangre aparte de los parásitos, y los cables de mi marcapasos han sido cortados. Quizá me quede una semana de vida. Siento como si estuviera cometiendo traición al escribir esto. Analicé muestras que guardo en mi laboratorio para transfusiones de emergencia. Toda nuestra sangre tiene la proteína de crucifijo y se produce de forma natural. Hemos fallado. En nuestra búsqueda por hacer del mundo un lugar razonable, lo hemos convertido en una cruzada. Saphir es una secta. El ateísmo es una religión. Que Dios nos ayude. Aunque su uso ha disminuido desde 2015, todavía existen instancias activas de SCP-3859 en el continente europeo. Como contramedida, se han introducido medicamentos antiparasitarios en el suministro de agua de Francia y sus naciones circundantes. Varias empresas de la Fundación también presionaron por una nueva regulación de la Unión Europea, aumentando los estándares de seguridad alimentaria para artículos como las hostias de la Eucaristía y otros consumibles usados en ceremonias religiosas.
Todo el personal de la fundación que se crea que ha sido infectado con SCP-3859 debe recibir un cóctel de medicamentos antiparasitarios y antivirales anti-OI. La composición exacta de este cóctel solo puede ser consultada por el personal médico autorizado de la fundación. A lo largo de mi tiempo investigando los límites del mundo conocido, los lugares más allá de nuestra imaginación, me he encontrado cara a cara con cientos de sistemas de creencias. Algunos son desagradables, otros reconfortantes, y todos me resultan ajenos. La única constante que he visto una y otra vez es esta. El extremismo, ese tipo que busca la eliminación de todos sus oponentes por cualquier medio necesario, siempre siembra las semillas de su propia destrucción. Parece que el Dr. Lacroix sembró esas mismas semillas cuando creó el SCP-3859 y las cosechó de la manera más devastadora. La historia de Saphir y sus anquilostomas, la enfermedad que se volvió contra ellos cuando su fervor se volvió violento, es una advertencia. Nuestras creencias pueden mantenernos a flote en el tormentoso mar de la vida, pueden levantarnos y mantenernos cuerdos. Pero si no se controlan ni se examinan en absoluto, pueden llevarnos directamente a nuestra perdición. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en un investigador junior hoy mismo. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como el SCP-478 Hadas de los Dientes.